Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Bueno, que estamos casi en Nochebuena, que no nos queda nada. Este próximo fin de semana estaremos todos celebrando con la familia, con los amigos, pues una de las últimas noches del año. Dentro de nada estamos pues ya dándole la bienvenida a 2024. Bueno, esta es una de las últimas tertulias de mercados de este 2023 y me acompaña Ricardo Comín. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Os juntáis muchos en casa? Nos juntamos, sí, nos juntamos todos. ¿Sí? La verdad es que sí. Además el día 24 me toca la familia política y ahí son 100 y la madre. ¿Ah, sí? Sí. O sea, mi suegra eran 11 hermanos. Con lo cual, bueno. Son unos cuantos. Mi madre eran 12 y mi madre era la primera chica y la número 11. Imagínate. Oye, ¿tu papel dentro de la cena? ¿Qué te toca a ti? En el día 24, sí. Nada, animador. Animador. Bueno. Ricardo Comener, director comercial en Bontobel para Iberia. Me acompaña Óscar Esteban. Óscar, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. ¿Vosotros os juntáis muchos? Nosotros nos juntamos, no tantos, pero sí. No, sí. En donde mis padres eran 5, no 12 o 11, lo cual tampoco. Pero bueno, no es mal número tampoco. ¿Y Nochebuena toca en tu casa o la de tu mujer? En mi casa, vale. En este caso en casa de mis padres. Ya. ¿Y tu papel? Mi papel, vete esto, vete el otro, yo soy el mandado. O sea, y tú ejecutas, tú lo haces todo bien, tú acatas, no discutes las órdenes. No, ¿para qué? Persona inteligente. Óscar Esteban es Head of Sales para Iberia en Fidelity. Me acompaña Juan Rodríguez Fraile. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Vosotros sois muchos también? Nosotros nos juntamos unos cuantos, sí. Pero bueno, es divertido porque al final tenemos mucho sobrino, hijo pequeño que vive en la Navidad con una emoción enorme, entonces la verdad es que se contagia. Claro, dice que es divertido porque no prepara la cena ni la mesa, ¿no? No, la verdad es que poco. Yo me ocupo de otros mandados. ¿Tú, por ejemplo, de qué? ¿De Qatar? Pues me toca siempre ocuparme de la bebida últimamente. Bueno, los eso vinos, no está el champán, tal, lo típico, lo cual, bueno, se me da bastante bien. Bueno, Juan Rodríguez Fraile es Country Manager de Grupama Asset Management y Patricia Molpeceres. Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Y vosotros qué hacéis en Nochebuena? Pues también familia política en mi casa. Y la verdad es que yo aquí soy la más pringada de los tres porque a mí me toca hacer de cocinera. Y he de decir que este año ya me he revelado y he dicho que hay que repartir porque es verdad que al final el que cocina pues se lleva todo el trabajo. Vale, ¿cuál es tu plato estrella? Bueno, voy cambiando año tras año. Tú vas innovando, ¿no? Voy innovando. Y hay que sorprender. Antes lo iba pensando ya meses atrás, ahora ya nada, una semana antes digo, ¿qué hacemos en Nochebuena? Y ya está, sobre la marcha. Sí. Bueno, Patricia Molpeceres es directora de ventas de Alliance Bernstein Iberia. Enseguida os pido que me deis ideas de inversión de cara al año 2024, que me digáis qué os preocupa, qué os anima, cómo habéis visto a los bancos centrales. Pero antes, 2023 casi finiquitado, o al menos eso es lo que queréis muchos de vosotros, que ya os conozco, pero decirme qué ha sido lo mejor y qué ha sido lo peor, y no vale repetir argumentos, lo mejor y lo peor. Patricia. Bueno, pues lo mejor yo diría desde el punto de vista macro, pues que los bancos centrales han ido logrando ese objetivo que tan complicado pensábamos que lo tenían, de lograr ir controlando la inflación poco a poco y bueno, sin dañar en demasía a la economía, ¿no? Y eso, bueno, que si os acordáis, a principio del año pasado, pues estábamos muchas casas planteando recesión, pues no ha sido así. La parte peor desde el punto de vista macro, pues que la inflación sigue aquí y que, por ejemplo, en Estados Unidos haber bajado del 9 al 3 y pico, pues creemos que es más fácil que bajar ahora hasta ese objetivo del 2%. Y en mercados financieros te diría que lo mejor es que la renta fija vuelve a ser un invitado a la fiesta por rentabilidad, por descorrelación, por diversificación, y eso siempre está muy bien, tener más donde elegir. Y la parte mala, pues que muchos inversores han estado fuera, ¿no? Y lo hemos visto en el caso de que igual hasta noviembre no ha dado mucho sus frutos, pero el rally de noviembre, pues muchos inversores han estado fuera. Ricardo, ¿lo mejor y lo peor? Lo peor puede haber sido el viaje. Hasta donde hemos llegado. Empezamos con buenas rentabilidades, empezamos el año positivamente, empezamos el año apostando muy fuerte por renta fija. Llegó marzo
llegó todo el tema de Credit Suisse, AT1, hay susto, hay otra vez la amenaza de que no bajaba la inflación, mayores subidas de tipos, pero con el rally que hemos tenido ahora en renta fija en el último mes y las rentabilidades de renta variable, el año para los mercados, cuando se cierre, si todo va bien, estas últimas semanas, se cierren las cifras y se vea cómo cerró el año 2023, se tendrá por un año bueno. Uh-huh. Lo mejor y lo peor, Óscar. Bueno, yo ya soy el tercero, con lo cual cada vez es más complicado, ¿no? Bueno, luego empezó la ronda por tu lado. Que los últimos podremos ser los primeros. Lo peor para nosotros, sin duda, yo creo que ha sido China. China, el comportamiento que ha tenido el principio de año, lo decía Ricardo antes, una de las grandes esperanzas para este año era China, y es verdad que no ha sido así, al contrario. Y lo mejor ha sido la renta fija, que por fin la renta fija en este mes y pico se ha solventado, y es verdad que el camino ha sido complicado y mucha gente no lo veía claro, y en octubre todos estábamos diciendo, bueno, pues la renta fija al final no se ha comportado bien, pero por fin esperar merece la pena y estamos teniendo rentabilidades buenas por todos los lados, con lo cual... Oye, ¿por qué China ha sido la gran decepción? ¿Qué ha fallado? Bueno, yo creo que las expectativas eran demasiado altas por parte de todo el mundo. Se creía que iban a tener el comportamiento muy similar a lo que tuvieron los países desarrollados cuando salieron del COVID, y no ha sido así, ¿no? Han tenido un poco un efecto de consumo mucho más restrictivo de lo que nosotros creíamos, y ese ha sido el gran pero de China. El gobierno chino no se dio cuenta de ese respecto, creía que por sí solo los consumidores los chinos iban a reactivarse, iban a reactivar la economía en sí, y no ha sido así. Se han mantenido bastante cautos, y ese ha sido, desde nuestro punto de vista, el principal problema de China. 2023, lo mejor y lo peor, ¿para ti? Para mí, yo creo que lo mejor del año 23 ha sido sin duda la rentabilidad, ¿no? Al final, si hacemos un poco balance de cómo están los activos financieros a día de hoy, tienes el mercado monetario con rentabilidades de casi el 4%, renta fija corporativa investment grade entre el 5 y el 8, high yield entre el 8 y el 12, rentabilidades de doble dígito, híbridos un nuevo. En bolsa tienes el S&P, que lleva una revalorización en torno del 20%, el Eurostoxx también cerca del 18%, o sea que yo creo que el balance en términos de rentabilidad con este rally que se ha pegado en los mercados desde mediados de octubre hasta ahora es súper potente, ¿no? Y lo peor probablemente es la espiral esta en la que seguimos enfrascados desde el año 22 de datos de inflación, bancos centrales y demás, que parece que es la historia de nunca acabarse, ¿no? Oye, me da la sensación de que los mercados están mucho más optimistas con los bancos centrales de lo que han dicho los bancos centrales. ¿Qué están viendo los mercados o cómo lo interpretáis? Bueno, los mercados lo están interpretando como que los bancos centrales van a bajar tipos de interés y que va a haber un aterrizaje suave. Como lo interpreta Fidelity, es que nosotros no creemos que vaya a haber un aterrizaje suave. Nosotros esperamos una recesión cíclica. Ahora mismo es verdad que los datos te están dando aterrizaje suave, pero nosotros consideramos que para principios de año vamos a empezar a ver datos en los países desarrollados de recesión cíclica. 2-3 trimestres para al final de 2024, inicios de 2025, iniciar una recuperación. Pero es lógico y normal. La subida de tipos tan agresiva que han tenido todos los bancos centrales no puede quedarse solo en el susto de que tengamos un aterrizaje suave. Y eso, desde nuestro punto de vista, es lo que el mercado por ahora no está descontando. Al contrario, lo único que está descontando es un aterrizaje suave, que van a bajar los tipos de interés de una forma mucho más agresiva de lo que quieren los bancos centrales. Sin embargo, en esta ocasión la actuación de los bancos centrales está tardando mucho en trasladarse a la economía real, ¿no? Por eso estas dudas entre recesión técnica o recesión cíclica y aterrizaje suave, porque las subidas han sido muy agresivas, muy rápidas, pero sin embargo la actividad resiste. La actividad resiste, pero en Vontobel coincidimos con Fidelity. Nosotros sí que creemos que va a haber una recesión, va a haber una corrección. Y también creemos que eso es en general lo que percibe el mercado, y por lo que a lo mejor no se creen los bancos centrales. Si tú estás preveyendo una recesión, los bancos centrales tienen las alforjas llenas para poder actuar, y ha habido una subida tan fuerte de tipos, lo normal es que puedan bajar tipos, y lo normal es que esperes una bajada de tipos. Pues yo creo que el mercado está descontando en un momento dado esa bajada de tipos, y por eso están reaccionando a lo mejor de manera tan, si queremos decir, tan temprana. Pero sí que tarde o temprano, bueno, ya se va notando, pero también se apunta a que el control de la inflación después del primer trimestre del año se va a notar mucho más de lo que
lo que lo estamos notando a día de hoy. Quizá la economía está tardando más en reflejar el endurecimiento monetario que hemos vivido en este último 2023, porque los gobiernos están chutando mucho dinero todavía, ¿no? Totalmente. Nosotros estamos viendo que hay un boom de inversiones públicas que es brutal, ¿no? Y yo creo que, en concreto, por ejemplo, en Europa, la eurozona, después de las recientes crisis que hemos vivido entre la guerra comercial, la guerra de Ucrania, la crisis del COVID, etcétera, etcétera, se ha dado cuenta de la necesidad de acelerar todas las transiciones que tenemos por delante, ¿no? Y en Europa estamos hablando que tenemos transición energética, transición medioambiental, de infraestructuras, de salud, etcétera, etcétera. Y por eso somos ligeramente más pesimistas que el mercado en cuanto a la inflación, ¿no? En Europa creemos que la inflación en Europa todavía está bastante alta y es bastante complicado bajarla al objetivo del 2% del Banco Central Europeo, que probablemente hasta finales del año 25 no lo consigamos, ¿no? Porque todas estas transiciones son inflacionarias y las inversiones necesarias para realizar todas estas transiciones, estamos hablando que más del 3% del PIB de la eurozona van a ir destinados a financiar estas transiciones en los próximos 10 años, ¿no? Entonces yo creo que por un lado sí que lo que hemos visto es que los mercados han sido súper optimistas en estos últimos 2 meses, anticipando que hoy que el año 20, o sea, la inflación empieza a estar bajo control, empieza a bajar fuerte. Por otro lado, los bancos centrales ya han llegado al pico, ya no van a subir más tipos. Nosotros creemos que estamos entrando en una zona de meseta, que ya se ha hecho el gran ajuste de subida de tipos, pero los tipos van a estar altos durante más tiempo, y esa es quizá un poco la clave, ¿no? Porque el mercado está muy optimista, ya empezando a valorar con, no sé, una probabilidad del 60% que en marzo empiecen a bajar tipos en Estados Unidos, y yo creo que es demasiado optimista. ¿Tú también lo crees? Nosotros, mira, por la parte de Estados Unidos, lo que esperamos es que empiecen a bajar tipos más o menos en julio. Una de las cosas que nos sorprendió en el año 2023 es la gran fortaleza, la gran resiliencia de la economía americana. Eso sí que nos ha sorprendido, y sí que, por ejemplo, por las estimaciones de crecimiento que daba la FED el otro día, a nosotros nos parecen un poco optimistas. Creo que eran del 1,4, nosotros estimamos en torno al 0,5. Entonces sí que esperamos bajadas en torno a julio. Para Europa, pues ahí discrepamos un poco de Juan. Sí que pensamos que la desinflación en el año 2024 va a venir más rápido de lo que el Banco Central Europeo está estimando, y sí que esperamos las primeras bajadas de tipos en torno a junio. Todo esto luego, ya se sabe, muy data dependent y ir analizando día a día, pero esas son nuestras estimaciones iniciales. ¿Bajadas de tipos para cuándo? Pues va a depender mucho del ritmo de la desaceleración económica, efectivamente. Y nosotros creemos que va a ser primero Europa que Estados Unidos. Y eso hasta ahora nunca se había dado. Pero efectivamente, y muchas casas, lo que yo sí estoy viendo, estamos percibiendo, es que por fin muchas casas están diciendo que el Banco Central Europeo va a tener que bajar tipos antes que la FED. Para nosotros, creemos que a mitad de año será cuando, si en un momento determinado tienen que empezar a bajar tipos, será cuando lo baje. Pero insisto, el ritmo de bajada de tipos va a depender mucho de la desaceleración económica. No quieren cometer errores, como lo hicieron en los años 70 el señor Volcker. ¿Vosotros para cuándo veis bajada de tipos? No somos capaces de hacer una apuesta tan de cuándo, sino de cuánto, ¿no? Entonces, nosotros manejamos un escenario de cierre del año 2024 que pueda bajar a Europa entre 75 y 100 puntos básicos, y de Estados Unidos en torno a 100 puntos básicos. Como muy bien ha dicho Patricia, todo depende de los datos, ¿no? Vamos a ver cómo se puede manejar. Pero si estamos trabajando sobre el escenario de una recesión un poquito más fuerte que un soft landing, de manera más o menos controlada, y reaccionando, como también está diciendo Óscar, de manera rápida por parte de los bancos centrales, pues ese es el escenario más o menos con el que trabajamos. Publicidad, primera paradita, hacemos un pequeño parón, tomamos un respiro y a la vuelta. Inflación, bancos centrales, actividad económica, eso va a ser muy importante, pero también en el radar vamos a tener que tener algunos elementos geopolíticos. Guerra de Ucrania, que persiste, el conflicto en Oriente Medio, pero también tenemos elecciones importantes en países muy grandes. ¿Esto cómo lo valoráis? ¿Qué esperáis? Y luego, ideas de inversión. A por ello. With my baby, it's that time of night. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Strut
flirting with my Hoy tertulia de mercados con Juan Rodríguez Fraile de Grupama Asset Management, con Patricia Molpeceres de Alliance Bernstein, con Óscar Esteban de Fidelity, con Ricardo Comín de Vontobel. Elementos geopolíticos, Óscar. Tenemos unas cuantas elecciones, ¿no? Y no son de segunda o tercera línea. Correcto. No son. Hay que estar muy pendientes de ellas, sin lugar a dudas. Y hay que ver un poco cuál es la deriva de todo esto. Pero ya no tanto el resultado, sino como el antes de, ¿no? Porque ahí es cuando se generan las mayores incertidumbres y qué es lo que va a pasar por un lado o por otro. Nosotros es verdad que lo tenemos en cuenta, pero tampoco queremos terminar de hacer valoraciones para ver cómo va a ser el comportamiento de los mercados. Si bien es cierto que en un momento determinado, por ejemplo, las elecciones americanas, que son las grandes, ahí sí que también tienes que ver estado por estado cómo está posicionado cada uno de los estados desde el punto de vista de una cosa que a nosotros nos importa mucho y creemos que hay un gran factor de crecimiento ahí, que son el tema de las infraestructuras, que en gran parte de los estados están gobernados por los republicanos y que esas infraestructuras les interesan a cada uno de los estados que sigan manteniéndose vivas, ¿no? Y eso ha sido un programa derivado del señor Biden, del mandato del señor Biden, y eso nosotros creemos que los republicanos van a seguir queriendo mantenerlo. Vamos a tener elecciones también en India, en China, en Rusia, aunque estamos viendo que los mercados pasan un poco del tema geopolítico, ¿no? Totalmente, pero yo creo que además que probablemente de cara a los mayores riesgos que tenemos el año que viene, nosotros creemos desde Grupama que la geopolítica va a ser fuerte de incertidumbre durante todo el año, ¿no? Porque al final, como comentaba antes Óscar, tenemos la recuperación de China después del COVID que no termina de llegar. Un tema importante en ese sentido es que después de la crisis del COVID las empresas han acercado a la producción y los suministros en Estados Unidos, a la zona de México, en Europa de Marruecos, a países del este en productos de más valor añadido, que todo eso va a seguir ayudando a doblegar la inflación, ¿no? Pero tienes también la guerra total entre China y Estados Unidos, elecciones en Estados Unidos, los datos de desempleo yo creo que también es un poco la clave, y de consumo, que siga cayendo la inflación en Estados Unidos. Comentabas antes, Susana, también la guerra, o sea, en fin, yo creo que hay una infinidad de factores de riesgo para el año que viene, y la geopolítica, sin ninguna duda, yo creo que va a ser fuente de incertidumbre. Completamente de acuerdo. La mayor fuente de incertidumbre, ahora que por lo menos tenemos claro que es difícil que suban los tipos de nuevo y que la inflación a mayor o menor velocidad puede ir controlándose. Y sobre todo las elecciones en Estados Unidos. Aquí vemos dos candidatos y va a afectar mucho también a lo que es la política exterior, que al final somos nosotros, el resto del mundo, los afectados. Hemos visto cómo el señor Trump, a pesar de los discursos a lo mejor de tanto ruido, fue capaz de pacificar muchas zonas en conflictos en el mundo, y ahora tenemos muchas zonas de conflicto, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que a lo mejor es capaz de repetir algo parecido. No es partidario del gasto público, no es partidario de gastar tanto dinero a lo mejor en armamento, financiación de guerras, y busca a lo mejor una mayor pacificación. Y luego, por otro lado, también hay que ver que sí que es verdad lo de los estados, pero como también es poco partidario del gasto público, vamos a ver toda la financiación de infraestructuras y todo lo que son las nuevas, en este caso, energías, cómo lo manejaría. Cambiaría de manera bastante diferente si hubiese una continuidad, en este caso, por parte de Biden. ¿Otro elemento más de volatilidad o no? Todos estos puntos en el radar, porque estamos viendo que, por ejemplo, este año lo de Ucrania y lo de Israel ha pasado sin pena ni gloria. Hombre, los eventos geopolíticos muchas veces también por ser tan difíciles de predecir son fuentes de mucha volatilidad, sobre todo al principio, ¿no? Tú lo has dicho, Ucrania se ha totalmente cronificado, Israel, etcétera, pues ahí seguimos. Lo importante con estos conflictos, desde el punto de vista, por supuesto, financiero, ¿no? Que humano ya es otra cosa, es bueno que cómo se contengan en el espacio y en el tiempo, ¿no? Si son conflictos que se alargan, que se cronifican, si afectan a determinadas materias primas, cereales, etcétera, como fue en Ucrania. Entonces eso es lo que hay que mirar muy de cerca. Y en cuanto al tema de elecciones, que es verdad que el año que viene hay muchísimas por el mundo, nosotros lo que pensamos con las elecciones americanas, por ejemplo, que nos preguntan mucho, lo más importante, lo que más miramos es la incertidumbre y la volatilidad que, como bien ha dicho Óscar, te dan antes de que sean, ¿no? Porque es verdad que luego tampoco acaban afectando tanto a los mercados financieros. Oye, has mencionado el tema de las materias primas. La energía está dando un respiro importante a los mercados, ¿no? Ha bajado de forma destacada en estas últimas semanas y quizás eso es lo que está detrás del último rally. Totalmente. Y además, fíjate que la tendencia era todo lo
contrario, porque en verano teníamos el precio del petróleo en $95 en el pico durante todo el año y nosotros nos preocupaba mucho que pudiera afectar las expectativas de inflación, pues con una décima añadida de inflación, y desde el mes de prácticamente finales de agosto o septiembre ha bajado de $95 a $75, ¿no? Entonces yo creo que sin duda está siendo un gran aliado a la hora de bajar la inflación. Uh-huh. Publicidad y me voy a la última rondita, ideas de inversión 2024, que es lo que queremos. O antes me dais un pellizquito de la lotería. ¿Jugáis a la lotería o no? ¿Tú, Ricardo? Sí, siempre he dicho que es la lotería un poco de la envidia. Lo juegas para que no vaya a ser que le toque a tu compañero de trabajo o a tu amigo. ¿Y si te toca qué? Compartes. Si me toca, pues no sé, depende de lo que me toque, pero tampoco creo que me dé para retirarme. ¿Si te toca, Patricia? Pues igual también. Y yo soy también de la envidia, ¿eh? Yo juego solo por si le toca a los otros y a mí no. Sí, lo mismo, pero bueno, también es de la alegría, ¿no? Y que después, si no te toca, tienes salud y ya está. Sí, todos ya contentos. Todos contentos. ¿Tú juegas mucho, Juan, o no? Yo juego bastante largo. Sí. Me divierte. Y además, como viajamos tanto todos, pues al final a todos los sitios a los que vamos, pues acabas comprando un décimo por todos lados. Bueno, ¿y si toca qué? Si toca, pues un viajecito seguro. Eso cae. Sí, y ahí ya piensas y meditas, ¿no? Y luego ya veremos, pero vamos, para poco más. Bueno, bueno, publicidad y vamos con ideas de inversión. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Oh, I find it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Bueno, ideas de inversión 2024. ¿Qué ponemos sobre la mesa? Empieza tú, Patricia. Pues la verdad es que antes comentábamos, nosotros somos positivos, un poco de todo. Ya hemos dicho, la renta fija ha vuelto a escena y nosotros ahí lo que estamos haciendo en las carteras de renta fija, que son bastante barbell, pues en la parte de gobierno se irá aumentando algo la duración y en la parte de crédito, que nos sigue gustando, hemos ido bajando un poco el peso de high yield, más que nada por valoraciones. Sí que es verdad que, bueno, puede sufrir algo los fundamentales, pero no vemos ahí un gran problema, y subiendo la parte de investment grade corporativo. Y en la parte de renta variable sí que es verdad que la prima de riesgo sobre la renta fija está más ajustada, pero vemos que vamos a seguir teniendo crecimientos económicos más bajos pero positivos, tipos más bajos, y las expectativas de crecimiento de beneficios son buenas. Por tanto, lo que más nos gusta en estos entornos es el quality growth, porque pensamos que ahí es donde podemos sacar ese extra de rentabilidad, pero teniendo en cuenta que estamos en un entorno macro pues un tanto débil, también meteríamos compañías o sectores algo más defensivos como salud, utilities, consumo básico. ¿Vosotros en Fidelity? Pues nosotros en Fidelity, aparte de renta fija, grado de inversión europeo, bancos, nos parece, toda financiera nos parece interesante, porque los bancos están bien capitalizados actualmente y la verdad es que están pagando unas tires bastante atractivas, y también bonos gobiernos, por obviamente el final de la subida de tipos de interés, por ese lado. Y después en la parte de renta variable, nosotros seguimos apostando por Asia, a pesar de China este año. Nosotros creemos que Asia es un sitio donde hay que estar en las carteras y estratégicamente ir incrementando posiciones ahí. Y después en la parte de renta variable desarrollada, buscando calidad, pero a valoraciones atractivas, medianas compañías americanas nos parecen interesantes, y también compañías de calidad, sectores defensivos, como decía anteriormente Patricia, en Europa. ¿Vosotros, Ricardo? Bueno, veo que hay bastante consenso. En renta fija, creemos que renta fija corporativa euro, bueno, en general, es bastante interesante, no solamente la europea. Además, la gran amenaza que podrían llegar a tener hasta ahora había sido la posible subida de tipos. Ahora la amenaza sería un poco si hay una recesión, unos impagos. Estamos viendo ahora mismo que el default implícito que tiene ahora mismo la renta fija corporativa es un poco de locos por ir, por ejemplo, al segmento del triple B. Poniendo que recuperaran un 40%, tiene un default rate del 15,8%, cuando realmente el average está ahora mismo en 0,8%. Con lo cual creemos que está perfectamente metido en precio y que lo podría aguantar, incluso aunque se diese la economía peor de lo que esperamos. En renta variable seguimos siendo muy positivos, o positivos en este caso, con la parte americana, con la parte de calidad, con la parte de compañías que tengan herramientas mucho más de defensa frente a una posible corrección de la economía,
mayores que otras. Y luego, ahí coincidimos un poco con Juan, para la parte de sostenibilidad también nos gusta, o sea, había algunos datos, algunas métricas que son bastante interesantes. Por ejemplo, a día de hoy en Estados Unidos hay 700 minas de carbón todavía abiertas, en el año 2030 debería haber solo 200 y deberían desaparecer en el 50. Esto lleva a que, por ejemplo, la energía generada por viento sería de 100 gigas a día de hoy, 300 en el 2030, 4.200 en el 2050. Bueno, podemos hacer este mismo ejercicio con coches eléctricos, 1,6 millones, pasar a 50 y a 300 millones. Estas son las previsiones que hay, con lo cual todo lo que está ligado a la sostenibilidad en el medio-largo plazo, no tanto para el 2024, creemos que es una apuesta segura y además, sobre todo, con un año que ha sido no muy positivo como ha sido el año 2023 para este sector. Yo creo que el año 24 lo que va a ser es un año lleno de oportunidades, ¿no? Y al final, igual que el año 2023, hemos repasado un poco el balance, cómo se han comportado los diferentes tipos de activo. Yo creo que de cara al año 24, pues tienes una gama prácticamente en todos los segmentos con rentabilidades o con tires no vistas en mucho tiempo, ¿no? Entonces tienes el mercado monetario con tires del 4%, crédito corporativo, investment grade con tires del 5 o 6%, el high yield desde nuestro punto de vista, pues con una más del 50% de la deuda high yield que se tiene que refinanciar el año 26 y las tasas de default que solamente pueden subir, pues nos da bastante más respeto y nos gusta mucho más, por ejemplo, la deuda subordinada financiera, los AT1s y los híbridos corporativos. En bolsa yo creo que hay que ser muy selectivo y hay una gran divergencia, ¿no? Por sectores, por regiones, por tamaños, pero nos gusta mucho las small caps y Europa, ¿no? Yo creo que a niveles de valoración están cotizando a precios de derribo, tienen un descuento brutal. El año 22 y el año 23 pues ha sufrido mucho este tipo de activo y yo creo que todo pinta razonablemente bien para el año 24, ¿no? Un año en el que no se van a subir tipos, que va a haber bajada de tipos, que la inflación empieza a estar bajo control. Yo creo que eso puede ser gasolina para este tipo de estrategias, ¿no? De quality growth. Habéis mencionado renta fija. ¿En renta fija veis ya momento de ir alargando duraciones o sois prudentes y todavía cortitas? No, había que haberlas empezado a alargar. Ya. Hace una semana. ¿A cuánto? Pues normalmente 5 o 7 años. ¿Ah, sí? Es ahí donde nosotros vemos el tramo de la curva que nos parece más interesante. ¿Vosotros también? ¿Alargar duraciones? Sí. ¿En las carteras? O sea, los monetarios ya no. Ya son cosa de 2023, ya pasó. Bueno, las carteras tienen que estar siempre diversificadas y siempre tendrá que haber monetario, siempre tendrá que haber renta fija con duración. Ahora, sí, para la parte más táctica de las carteras sí que creemos que tiene sentido ponerle un poco más de duración. Creemos que entre tener duración corta o tener una duración más o menos estimada en una cartera que podría durar 4 años, nos vamos a rentabilidad acumulada en el corto plazo de 16,35 frente a 17,30. Por el efecto acumulativo de las yields que hay ahora mismo. Y además lo hemos visto, o sea, este último mes ha sido, para la parte de duración entre 5 y 7 años, ha sido realmente brutal. En algunos tramos puede haber subido hasta un 7% en esta semana. Con lo cual siempre lo decimos, esperar al último momento para captar un rally y te lo acabas perdiendo. Oye, para terminar, mensaje de cierre. Titular, empieza tú, Juan. Titular, pues yo creo que el año 23 ha vuelto a la rentabilidad y el año 24 pinta razonablemente bien. Óscar. 60-40 sigue estando vigente y con una inversión y un horizonte temporal a largo plazo. Ricardo. El año 23 ha terminado bien después de un viaje complicado. El año 24 tiene pinta de terminar bien con un viaje un poquito más sencillo. Y Patricia, broche de oro. Pues te diría, el Acércate año 24, pues una macro con mayor visibilidad que la de este año. Renta fija va a seguir ahí y hay que estar ahí. Y renta variable, gestión activa. Muy bien. Pues Ricardo Comín desde Vontobel, Óscar Esteban desde Fidelity, Patricia Molpeceres desde Alliance Bernstein y Juan Rodríguez Fraile desde Grupo Asset Management. Madre mía, cómo estoy. Necesito ya las vacaciones. Muchísimas gracias, que disfrutéis mucho de la semana. Ánimo y si nos veo, felices fiestas y feliz Navidad. Un abrazo fuerte. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Igualmente. Gracias. A day or two ago, I thought I'd take a ride. You still miss Fanny Bright. Was seated by my side. The horse was leaning there. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía.